No un libro necesariamente tiene que educar o tiene que cumplir ese rol, pero sí es cierto que si nos paramos no desde el lado de los actores, de los autores, pero sí desde el lado de la lectura, del lado de la recepción, que es donde yo investigo, sí yo puedo decir, tu libro, aunque vos no lo hayas querido, ¿no?, está diciendo algo en este sentido. Y eso me parece importantísimo pensando en los docentes para entender y reafirmar que la lectura es un acto revolucionario y autónomo. En nuestro micro, el aula como laboratorio, estamos con Gabriela Larralde, escritora, académica, especialista en diversidad de género, diversidad sexual. Gabriela, muchas gracias por estar en el auditorio de TICMAS. Gracias. Lo primero para preguntarte es ¿por qué se ha puesto tan urgente el tema de la ESI en la agenda educativa? Bueno, yo creo que nunca antes se dio con tanta escalabilidad y tanta velocidad un cambio social, ¿no? Con Internet, con las redes sociales, nosotros podemos enterarnos hoy acá en Argentina, algo que está pasando tal vez en Egipto, ¿no?, en cuestión de minutos y puede ser un trending topic, ¿no? Hay un flujo de información que va a mucha más velocidad que en otras épocas, porque siempre hubo cambios y revoluciones o intentos de revoluciones o cambios sociales, pero ahora lo que cambió, creo yo, es la velocidad y la cantidad de gente a la que llega en muy poco tiempo, ¿no? Si se quiere, la masividad también teniendo en cuenta las distintas clases sociales, ¿no? Un celular, desde el celular vos podés ver y te llega por WhatsApp un video, ¿no?, de cualquier tipo de información. Entonces eso hizo que algunos cambios que tienen que ver con luchas del feminismo, de colectivos LGBTI, de derechos humanos, etcétera, se imponga en la vida cotidiana de manera mucho más veloz que antes. ¿Cómo se afronta la idea de que ya no existe la anormalidad? Sí, es muy interesante el concepto de eso, ¿no? Porque tiene que ver con partir desde la idea de diversidad y una diversidad que no solamente hable de géneros y sexualidades, sino que también hable de procedencias, de culturas, ¿no? Si podemos pensar a nivel global el tema de la inmigración, ¿no? El tema de los refugiados y acá cerca también, por ejemplo, el tema de los colores de piel, ¿no? Y las clases sociales. Digo, hace poco escuché una entrevista, bueno, fui en realidad a un seminario de Rita Segato, en donde ella hablaba del concepto raza y de cómo no hay que dejar afuera el concepto raza y cruzarlo, ¿no?, con feminismo y con clase social, pero particularmente lo que ella decía era clase social tiene un modo digamos, de posible ascenso que es distinto al que puede tener un color de piel, y entonces daba el ejemplo de vos te subís en un avión acá y te bajás en Estados Unidos y te subiste blanca y te bajás no tan blanca, ¿no? Entonces, creo que eso también es muy importante porque muchas veces a partir de la ESI dicen, bueno, vamos a trabajar diversidad sexual o vamos a trabajar géneros, que por supuesto que es una de las urgencias más importantes si tenemos en cuenta la cantidad de femicidios o tenemos en cuenta los travesticismos, los crímenes de odio. Por supuesto que eso está en la primera línea, digamos, a tratar, a trabajar, pero dentro de esa misma aula donde se están debatiendo esos temas, seguramente hay uno al que señalan como el gordo, ¿no?, el negro, digamos, un montón de otras diversidades, o el tonto, digamos, categorías que todavía siguen existiendo, que en la década del 90, cuando yo iba al colegio, aparecían como el corqui, ¿no?, el puto, todas esas cosas que hoy, digamos, están más evidenciadas y no se dicen de esa manera, pero que aparecen de otras y que, bueno, es muy importante tener en cuenta todo ese tipo de diversidades, ¿no? ¿Cuál es el tabú en la escuela hoy en día? El tabú, yo creo que hay muchos. Hay uno que particularmente apareció durante todo el año pasado en las distintas charlas que di por el país, que tiene que ver con las masculinidades. O sea, se está trabajando mucho a partir de, bueno, cuáles son las niñas, ¿no?, que estamos educando, de qué manera, ¿no?, es esa educación, qué cosas hay que revertir, que durante muchos años estuvieron mal dadas. Pero hay un gran faltante en lo que tiene que ver con varones pensando a nuevas masculinidades. O sea, somos muchas las mujeres y muchos los varones no heterosexuales, etcétera, que estamos pensando, investigando y debatiendo esto, y todavía me parece que falta que muchos varones puedan sentirse convocados, sentirse parte y sentirse que es necesario que ellos aporten lo propio. El otro día me invitaron a una mesa y me propusieron hablar de masculinidades, y la verdad es que yo no tengo ganas de hablar de masculinidades,
no porque no pueda, sino porque creo que ese lugar, a mí me interesaría mucho más saber qué pensás vos de ese tema, siendo un varón, pero además teniendo un hijo varón, ¿no? Que hoy es adolescente por ahí. ¿Y cuáles son los temores que surgen? En una escuela el año pasado que fui privada a dar una capacitación, charlando con los distintos grupos, el rector me contaba que la mayoría de los varones estaban en contra del aborto. Y en el taller que di, charlando con ellos, hablando de distintos temas que la escuela me había pedido como puntualmente tratar, uno era aborto, y lo que me di cuenta es que en realidad estaban en contra porque se sentían afuera del debate. Se sentían que no estaban siendo involucrados, que no estaban, curioso, que no había porque ningún los varones lugar. en general somos los que históricamente hemos dejado afuera a las mujeres. Bueno, exactamente, ¿no? Y entonces pasa, por ejemplo, lo de los scratches, que también hace muy poco Leonor Fauri hizo una nota muy buena para Anfibia, una investigación muy interesante sobre los scratches, que también es uno de los temas que hoy más asustan a los directores y directoras, que tiene que ver con que por ahí aparece un scratch a un chico de 12 años que está aprendiendo a manejarse, a cómo decirle a una chica que le gusta o a un chico o lo que fuere, y entonces un scratch como bastante grande que hubo hace poco en una escuela pública acá en Argentina, que era un chico que le estaba hablando a varias chicas por una red social, creo que era Instagram, y las estaba como invitando a salir a varias chicas a la vez. Y eso fue un scratch. Entonces, como también eso, ¿no? Me parece que lo mejor de todo esto es que hay chicas alertas, que saben cuáles son sus derechos y que no les va a pasar como nos pasó a mi generación y a las anteriores generaciones, en donde ibas a trabajar y te acosaban y creías que, bueno, era parte de, ¿no? O, bueno, ocurrían en cualquier otro vínculo cuestiones que no estaban bien. Entonces, eso es espectacular. El gran trabajo o parte del gran trabajo está hecho, hay que limar mucho distintas cuestiones, y como yo creo que es, digamos, de a muchas partes, no solamente desde las mujeres o desde personas no binarias, ¿no? Creo que también es como un momento para que varones, docentes sobre todo, puedan pensarse y pensar a esos chicos que hoy, por ejemplo, tampoco tienen muchos referentes. Bueno, todavía no está el catálogo del Plan Nacional de Lecturas disponible, se está preparando y están haciendo un gran trabajo como para tenerlo cerca de la época del lanzamiento de las clases. ¿Qué tendría que tener un catálogo de ese estilo? Si vos pudieses elegir, Sí. Te paro frente a una biblioteca y te digo, bueno, 5 libros que el Plan Nacional de Lecturas debería incluir. Bueno, mira, hay libros que yo traigo muchas veces en mi análisis. Uno tiene que se llama Una delgada línea rosa, que lo sacó la editorial Norma, acá, Zona Libre, de Annalisa Estrada, en donde se trabaja, o el tema es embarazo adolescente. Y empieza, esto me parece muy importante, está escrito desde la primera persona de una chica que tiene 14 años, entra al baño con su mejor amiga en el primer capítulo y se entera que está embarazada, ¿no? Y entonces vamos a transitar junto a esa narradora todo lo que va pasando esa chica con esa noticia que acaba de recibir, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿A quién se lo va a contar? ¿Cómo se lo va a contar? ¿Quién es el chico? ¿Cómo lo conoció? ¿No? De golpe aparecen cuestiones como, por ejemplo, que una amiga le dice, bueno, llámalo, y le dice, no tengo el teléfono, ¿no? Y eso me parece como sumamente, porque no solamente que está hablándole a los chicos que puedan leer ese libro en el mismo código, sino que también está hablando a docentes y a adultos que a veces pensamos que por no tener el teléfono ese vínculo es más frívolo o es menos importante, ¿no? Porque nosotros cuando íbamos a chapar con alguien hablábamos 1 hora y media antes por teléfono, nos veíamos 3 veces, ¿no? Y bueno, no, y no por eso es menos valioso, importante o serio ese vínculo. Entonces, ese es uno de los libros que a mí me parece interesante, también porque justamente toca un tema crucial y porque su final es abierto. Digamos, finalmente no sabemos si ella aborta o tiene ese hijo, pero lo que termina dando la idea, el libro un poco es que es la decisión de ella habiéndose asesorado y habiendo hablado con el chico y con la familia y habiendo podido acudir a un centro médico y un montón de cuestiones, ¿no? Otro libro, eso sería como para adolescentes, ¿no? Para un secundario. Para escuela primaria, a mí me gusta mucho El vestido de mamá, que es este niño que
que se viste con el vestido de la mamá y a la vez juega al fútbol, ¿no? Y plantea que un gusto o una práctica no define, ¿no?, una sexualidad, no define un género. Me parece que todavía hoy eso es importante, me parece que no está acabada esa discusión, que todavía hay cuestiones de vergüenza de padres y de madres cuando un hijo varón, no sé, se puede poner un vestido de princesa, ¿no? Creo que no está de más trabajar eso. El hombre extraordinariamente fuerte. Es un cuento hermoso. Es un cuento hermoso, Para va en la Jardín misma Infante. línea, sí, de Magalí Leuch, y lo sacó Adrián Hidalgo acá, y va en esa misma línea también, que me parece muy interesante. Héctor, es un cuento de el forzudo del circo que tenía un placer oculto que era tejer. Sí. Y me parece que habilita una zona de sensaciones y de sentimientos que generalmente está muy estereotipada, Sí. ¿no? Y de repente ella rompe con Sí. con ese estereotipo. Sí. De hecho, tiene otro, esa autora, que se llama Rosa Luna, que es un libro también precioso, que arranca diciendo, era gordita y muy linda, ¿no? Entonces, de una manera, digamos, muy coloquial, está dejando huella sobre una forma de pensar, ¿no? Entra una camada de escritores más jóvenes, con otros vínculos, otras relaciones entre personas que se empiezan a ver reflejadas en la escritura, ¿no? Así que, bueno, creo que hay algo de eso en principio. Después sí es cierto que algunas escuelas todavía sienten mucha reticencia al cambiar textos de los cuales están muy enamorados porque capaz que lo dieron 10 años y porque son grandes textos, ¿no? Podemos hablar de María Teresa Andret o de María Elena Walsh, de Graciela Beatriz Cabal. Bueno, Elsa Bornemann, Socorro, o sea, claro. La del 11J es mi cuento preferido del universo, ¿no? Ni hablar. Pero bueno, a medida que también se puedan ir sumando a esos textos algunos otros que de golpe traigan también algunos temas de los que hoy los chicos y las chicas están pidiendo información, ¿no? Si uno toma tal vez de un libro alguna cuestión desde la recepción, desde la lectura, yo tomo libros que sumo en la guía que no fueron pensados desde un lugar feminista tal vez, o la lectura que yo hago es esa, ¿no? Entonces me parece que eso es interesante, porque de esa manera uno puede agarrar cualquier libro, Caperucita Roja, el que sea. La guía de la que habla Gabriela es esta, el libro de diversidad, sí, que tiene 150 textos sí, recomendados para trabajar en el aula. Uh-huh. Algunos de ellos fueron pensados, no sé, como las antiprincesas, ¿no? Desde una idea de mostrar o cambiar un estereotipo de la típica princesa y mostrar heroínas de nuestra historia, y otros no. Otros libros, como El Globo de Isol, están contando la historia de una madre que por gritar mucho se convierte en un globo, y a mí me sirve para pensar maternidades y para pensar por qué las madres siempre en la literatura infantil están cuidando, están siendo amorosas y están a disposición del niño, y las vemos menos en situaciones como aparecen en El vestido de mamá, del libro de Dani Umpi, donde se está arreglando para ir a una fiesta y el nene está viendo televisión mientras la mamá se arregla para ir a una fiesta. Digo, en ese sentido me parece que los libros más interesantes son los que encuentran una manera de expresar una visión sobre el mundo sin que eso sea una bajada de línea o una moraleja, ¿no? Hay una idea que tiraste en un momento hablando sobre la lectura como revolucionaria, como un acto revolucionario. Si querés, la escuela tradicional es un ámbito donde el acto revolucionario no se permite. La escuela hoy en día está rompiendo con eso. Digo, ¿cómo se hace desde la ESI para poder ser revolucionario, para poder romper con el discurso políticamente correcto, generar incertidumbre, generar conocimiento, generar apertura? Bueno, me parece fundamental tu pregunta, es como creo que la búsqueda que yo vengo llevando hace varios años, y creo que es muy importante porque tenemos que entender que los niños, las niñas, los adolescentes son sujetos de derecho y que tienen el mismo derecho que vos y yo a leer un libro de calidad, ¿no? A no creer que un niño es un casillero que viene vacío y que no va a llenar, ¿no?, de cierta información. Entonces, por ejemplo, hay un libro que se llama La peor señora del mundo. La peor señora del mundo, que lo sacó el Fondo de Cultura Económica, que es una madre tan mala que a la mañana le tira limón a los hijos en los ojos
y los manda hacia el colegio. Y es toda una historia de esta mujer que es malísima. Y entonces me parece ahí muy importante que la manera en la que se puede construir, no siempre desde el mostrar un personaje que sea comprometido y militante, ¿no? Y que traiga, sino que también mostrando a una gran mala, una gran madre mala, uno está diciendo un montón de cosas acerca de la maternidad y del cuidado y de la crianza y la familia y de por qué esta mujer está, ¿no? Y sobre la violencia también. Y me hiciste acordar que el año pasado, como una gran revuelta, porque una escritora española puso en su Facebook que había llevado un libro a la editorial, un libro sobre brujas, y que en la editorial le dijeron no, brujas no porque los chicos se asustan. Entonces, libros de brujas no. Y ese es el gran peligro, ¿no?, de lo políticamente correcto. Creo que Maurice Sendak decía, nos están faltando asustar más a los chicos, ¿no? El autor de Donde viven los monstruos. Divino. Bueno, ese autor tiene una carta que le escribe una vez a alguien que lo había leído, donde le pone, señor Sendak, he leído su libro, ojalá muera usted pronto, cariñosamente, John, por ejemplo, ¿no? Eso que provoque en un lector un libro, eso, digo, a mí me parece muy interesante poder provocar, ¿no?, algo en esos niños que no sea lo que ellos esperan. Los niños ya esperan un montón de cosas de los adultos porque les hemos ido enseñando, ¿no?, que los, bueno, estructuramos, los educamos, les decimos que está bien y que está mal, un montón de cosas. Entonces, si la escuela, de un modo creativo, inteligente, rupturista, viene a mover un poco esas fichas y lo que hace con eso es que cada niño y niña genere conocimiento propio, creo que es mucho mejor que un libro baje una línea directa, porque siempre leer algo que dice otro es una cosa y uno lo puede aprender, pero llegar uno mismo a un razonamiento, a un conocimiento, tiene la fuerza de lo aprendido, de aquello que nadie te va a poder quitar nunca, ¿no? Gabriela, te hago la última pregunta. Sí. La ESI es una ley y como tal forma parte del Estado. Las leyes conforman el Estado. Sin embargo, hay un montón de gente que viene con esta idea del con mis hijos no. Sí. ¿Cómo se hace para romper la barrera con los chicos y llegar a los padres y decir la importancia que tiene la ESI? Sí, creo que lo que dijiste es sumamente importante, que quede clarísimo. Es una ley de 2006 y como es una ley, es un derecho de los niños, de las niñas, de los adolescentes y es un deber del Estado. O sea, el Estado está obligado, digamos, a desarrollar, digamos, el plan necesario como para que esa ley se pueda instrumentar. En lugar de, digamos, de los padres, yo trato de no ser, de no ponerme en el lugar de, bueno, es una ley, ¿no? Y entonces tiene que ser acatada, sino también porque yo creo que lo que hay muchas veces es miedo. O sea, por las encuestas que se han hecho hasta ahora, por las investigaciones, que hay una muy buena de Laura Velasco, actual legisladora, la mayor cantidad de padres y madres están a favor de la ESI. Lo que pasa es que el grupo minoritario que todavía, digamos, está en contra, es un grupo que se manifiesta, que tienen recursos para armar videos con mentiras, que distribuyen por WhatsApp, ¿no? Y con abogados que van a las escuelas y asustan a los directivos, y posibilidades de, por ejemplo, sacar a los chicos del aula cuando saben que hay un profe o una profe que trabaja ESI, entonces los retiran antes. Digamos, son un montón de cuestiones de personas que tienen la posibilidad de hacer eso. Pero a mí me parece que es muy importante ir a pensar que, por ejemplo, vos por ahí decís, no, eso yo no quiero que esté en la escuela porque yo educo a mis hijos en eso, ¿no? Yo les hablo de sexualidad, o yo les hablo de familia, o de los valores que a mí me interesan. Lo importante es que eso no va a dejar de estar. Vos no vas a dejar de educarlo en tus propios términos de tu familia. Lo que la escuela hace, no solo para tu hijo o tu hija, sino para todos, porque tu hijo no está solo en el mundo, sino que vive en una comunidad, en una sociedad, es darle las herramientas necesarias, primero para que no corran peligros, que no corran los graves peligros que hoy corren los niños. 1 de cada 5 chicas y 1 de cada 9 varones, antes de llegar a los 12 años, sufre algún tipo de abuso, según UNICEF. Es una estadística espantosa y la estadística nacional nos dice acá en Argentina que el 80% de esos casos se dan dentro de las familias, con personas que los chicos conocen. El 40% son los padres.
¿no? Y después los porcentajes pasan a padrastro, abuelo, hermanastros, etcétera. Entonces, es muy importante que si estos casos se dan dentro de las familias y las familias son las únicas encargadas de esta educación, lo que van a hacer con eso es tratarlo como un tema doméstico, como se rompió la heladera, ¿no? ¿Qué hacemos? Y meterlo abajo de la alfombra. Y ahí se está vulnerando un derecho de ese niño, de esa niña, muy grave, que tiene que ser denunciado ante la justicia y que tiene que seguir un protocolo y unos pasos, y para eso está la escuela también, para poder ayudar a esas familias que posiblemente no saben cómo abordar un tema tan delicado. Y eso por hablar solo de abuso sexual infantil, pero podemos hablar de problemas alimenticios. La Argentina tiene un gran índice de chicas y ahora de muchos varones que caen en distintas enfermedades como bulimia y anorexia por su físico, por su forma de mostrarse, porque las redes sociales también, si bien posibilitó la visibilización de diversidades, también se vuelve muy restrictiva en cuanto a qué cuerpos se muestran, de qué manera se muestran. Vos lo podrás ver en chicas y chicos que suben fotos, mostrando sus cuerpos, ¿no? Que no es para nada algo negativo, pero que sí viene a traerles a ellos una idea de cómo deben verse para esta sociedad de Instagram y de, Twitter y todo eso. Entonces, creo que son temas muy delicados y que si las familias entienden que esto es para proteger a sus hijos, para darle más herramientas, y también entienden las limitaciones que uno tiene, porque yo soy madre y yo sé que mi hijo cuando tenga 16 años o cuando tenga 11, porque también pasa mucho que llegamos tarde a hablarles a esos chicos que por ahí ya sufrieron un abuso o ya sufrieron una situación, ¿no? Tengamos en cuenta esto que te decía, antes de los 11 años. Entonces, hoy hay que estar hablando de los chicos a partir de los 3, 4, 5 años, 7 años, 8. A los 12 años es tarde, ¿no? Entonces, posiblemente yo me siente a tomar un café con Astor y Astor no tenga ganas de que su mamá le hable del tema. No se sienta cómodo, no puede abrirse conmigo. Y eso no me convierte en una mala madre ni convierta nuestro vínculo en algo malo o algo nocivo. Puedo tener un gran vínculo y puede que eso a mi hijo no le sea cómodo, y con el padre le puede pasar lo mismo, ¿no? Entonces, la escuela y los pares y el tipo de trabajo que se haga en relación a la ESI, que es transversal, puede hacer que ese chico pueda trabajar con mucha más naturalidad estos temas, ¿viste? Así que creo que es momento de pensar en ellos, porque ya vivimos muchas generaciones que han sido muy maltratadas. Nosotros somos parte de generaciones que hemos vivido atrocidades, y entonces realmente es momento de decir que esto se tiene que terminar, y no se puede terminar solo en una casa con un padre y su hijo, ¿no? Gabriela, muy agradecido por el tiempo que nos diste. Gabriela Larralde vuelve a mostrar sus libros. Este es una guía de 150 títulos para trabajar ESI en el aula. Es una guía muy documentada. Además, es un libro que ya debe ir por la tercera edición. Segunda edición. Sí. Este libro lo presentamos en TICMAS en la Feria del Libro del año pasado, o hace 2. Y este es el nuevito, que seguramente vamos a hablar este año en la Feria del Libro. Que nada, todavía tiene, como decía hace un rato, el olor a tinta fresca. Sí. Gabriela, un placer siempre verte. Te agradezco mucho la generosidad de tus respuestas, y ha sido clarísimo. Muchas gracias por haber venido. Gracias a vos. Si te gustó este video, te proponemos ver este y suscríbete a nuestro canal.